Mir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos. Volvemos, un programa más. Pero es que esa violencia, es que ustedes tienen que... Buenas tardes, amigos, y le abrí el micrófono. Yo no sé, viene como muy emocionado. Un programa más, ¿verdad? De Mi Trabajo, Hablando con Datos, por los 89.1 de CRC Radio. Ya hasta me interrumpió, no sé ni qué estaba diciendo, pero bienvenidos todos. No, mi fe, por estar viendo cual ciprés. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto. Un sábado más, de verdad, aquí en Mi Trabajo, Hablando con Datos. Un sábado ya muy de invierno, ¿verdad? Un sábado sí. muy de diciembre, ve que la pulsea. Un sábado muy de diciembre también. Pasadito por agua, sí. Un sábado así, a 90 días. No, hay que sacar la cuenta. ¿Cuántos días faltan para que termine el año? Esto es un tema de depresión principalmente. Depresión como personal, una cuestión así, como que uno dice, pucha, ya... Yo necesita las vacaciones. Sí, pero es que el problema es que las necesito de enero, febrero, marzo, abril. El problema no son las vacaciones, el problema soy yo. Entonces es complicado. Yo ahí con el dato negativo de la tarde, nada que ver. No, pero sí, bueno, viniendo de Alajuela a San José, había presa, 2 accidentes en pista, y sentido contrario, San José de Alajuela, hay trabajos en la vía a la altura de el INA. ¿A la altura del INA? Ajá, entonces la presa empieza desde la Uruca. Ok, ¿y eso a qué hora ocurrió? De ahí hace como... Hoy no le vino a abrir los programas a Eduardo a las 9 de la mañana. No. Oye, antitos de las 4, 3 de la tarde. Llegué a las 3:30, sí, por ahí. Bueno, ahí, entonces, para que tengan paciencia si tienen que circular por esa zona. No, yo venía del lado opuesto, y del lado opuesto no había ningún problema. Uruca, o sea, yo vengo desde Tibás, y no, Uruca... No, todo bien. Todo bien, la cuestión camina como tiene que caminar en buenísima hora. No, yo sí vengo ahí como, más bien es como un dato negativo para interiorizar. Un dato negativo para tenerlo presente para cuando voy para abajo. Para cuando sí, me toque salir de la radio. Un saludo de una vez a don Elber Vázquez Lanza, quien se reporta sintonía, así arrancando acá en 89.1 y en nuestro programa En Mi Trabajo. Agradecerles a quienes nos han escrito, a quienes nos sigan, quienes nos están acompañando ahorita a través de nuestras redes sociales y quienes nos escuchan vía 89.1 FM. Bueno, Diego, entonces hoy vamos a aprovechar el tiempo. Mediciones en el trabajo, clima, cultura y desempeño. Consideraciones en torno al uso correcto de los datos alcanzados. Y ojo, ¿qué hacer con ellos? Sonó súper... me fui en la señal, o sea que estaba buscándome yo, para los que nos escuchan, está Eduardo del otro lado y está con la camisa como señalándose, y yo, pucha, ¿qué será que estoy haciendo mal? Y me dice, no, es que le he picado. Estaba rascándose ¿qué les o sea, que me perdí? Ya está. Estábamos hablando acerca de del título de lo que nos reúne el día de hoy, y vamos con la confesión del día. Uh-huh. Nosotros incluimos específicamente como parte del título de lo que estábamos planteando, clima, cultura, desempeño, pero en realidad la lógica de lo que traíamos planteado, de lo que estuvimos conversando a lo largo de la semana, hacía referencia al uso de los datos que se utilizan de las diferentes mediciones, no únicamente las 3 mencionadas en el título, sino cualesquiera otras
mediciones que se desarrollen. El tema es parte de nuestro ejercicio, tiene que ver con los procesos de medición, y el tema de los resultados de los diferentes procesos, igual llámese clima, llámese cultura, llámese desempeño, tiene sus particularidades, y estas particularidades refieren principalmente a lo que hacemos nosotros con los datos. Hay una parte metodológica que debe respetarse, pero sí queremos abordar y discutir un poco en torno a la percepción que tenemos sobre los procesos de medición, en términos generales los individuos, cómo nos sentimos cuando nos miden, no solo en el trabajo, en cualquier ámbito, más sí. Inclusive ir a pesarse, se vuelve un tema interpretativo, ¿verdad? No, ese es un tema delicado. Tema no lo utilice como ejemplo, es el asunto. Uno va y se pesa, y vamos a ver, obviamente, cada quien pesa lo que quiere, dice uno muy popularmente. La interpretación o la comodidad que tenga uno con el peso que tiene, si lo seguimos utilizando como ejemplo, es una cuestión que va a depender mucho de los parámetros bajo los cuales yo lo interprete. Si yo provengo de una familia en la cual todo el mundo es delgado, y pues yo peso, vamos a ver, no hablemos ni de delgado ni de grueso, hablemos de que las personas pesan mucho poco, y yo ando en un promedio junto con ellos en cuanto a ese proceso, pues algo que a mí no me va a impactar. Pero si resulta que yo soy la persona que me salgo de la media, entonces ya tiene una situación distinta. Ahora bien, una vez que ocurre, viene el proceso interpretativo. O sea, yo puedo interpretar, y es parte de lo que nos interesa montones hoy, yo puedo interpretar a la luz de decir, bueno, yo peso 80 kilos, bueno, eso es mucho, poco, nada, es suficiente, me hace falta subir, me hace falta bajar, depende mucho de la percepción que tenga el individuo como tal, y luego cómo utilizo yo ese dato particular desde el punto de vista coloquial, si lo utilizo para sentirme bien, lo utilizo para sentirme mal, o lo utilizo para mejorar o no mejorar. Vamos cayendo en la lógica del uso de los datos a nivel organizacional, ¿verdad? O sea, ¿para qué los uso yo? Y cuál es un poco vamos a ver, los mitos que existen en torno a ellos. No le pusimos mitos y realidades porque nos dimos cuenta que a muchos le ponemos mitos y realidades, entonces decimos no, ya no vamos, y ahora a todo le ponemos consideraciones, es cierto, sí. Sobre todo consideramos, pero tenemos que buscar un verbo que nos ayude con los títulos, y es lo que le damos cabeza. Yo creo que vamos a someter los títulos a discusión durante la semana, exactamente. ¿Cómo le ponemos al título del sábado? Y le ponemos las 3 opciones para pues publicarlo el miércoles, porque a nosotros nos interesa montones un poco reflejar las realidades, porque aquí ahora vamos a aterrizarlo, ¿verdad? Esto no es una cuestión específicamente referida al tema de vamos a ver, no es específicamente referida a una situación que tenga que ver con una norma preestablecida, sino que tenga que ver con la percepción o lo que nosotros decidamos hacer con los resultados que se obtienen de los diferentes procesos. Bueno, entonces, ¿le parece si arrancamos con ojo al dato de una vez? Sí. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, arrancamos. Mientras Diego empieza con la conversa, yo le voy a ayudar ahí con un problema técnico que tenemos. Vamos a hacerlo, vamos a arrancar con el proceso de los datos. Específicamente vamos a hacer referencia a situaciones particulares sobre casos de éxito en los cuales los datos han generado, vamos a ver, posibilidades de toma de decisiones. No sé si recuerdan una película donde sale Brad Pitt, la famosa Moneyball. Esa película está fundamentada en un libro que se llama Moneyball, y este libro a lo que hace referencia es al uso de los datos. La historia, pues en resumen, para quienes ya la vieron, porque es una película bastante popular, no es una película reciente, es una película que pasó hace tiempo, es una película basada en la vida real, pero lo que queremos es vincularlo, este ejercicio, vamos a ver, este particular y luego el particular sobre otras organizaciones que han seguido esa misma línea. Los Astros, creo que eran el equipo en el que hicieron el estudio, lo que determinaron era, vamos a ver, no tenemos presupuesto. Entonces, como no tenemos presupuesto, lo que tenemos que hacer es elegir bien a los jugadores que vamos a hacer partícipes de nuestro equipo para poder alcanzar el objetivo que perseguimos. El análisis que se hace en función del desempeño y no del nombre. Entonces, aquí viene la primera particularidad y que refiere a los datos. Estamos haciendo uso de los resultados directos de los individuos y no necesariamente estamos haciendo uso de lo que percibe la gente de los individuos. Identificaron en ese caso de éxito cuáles eran aquellos jugadores que eran los más aptos para
no sé, ir al turno al bat, para efectos del cacheo, para efectos del lanzamiento ¿cómo se llama? De los pitchers y los catchers, los jardineros, etcétera, y lograron al final alcanzar el campeonato. Entonces, ese es uno de los primeros reflejos a partir de los cuales se logra identificar el uso de los datos como éxito en el deporte. Eso no fue un dato único. Por ejemplo, desde el punto de vista futbolero, el AC Milán, equipo italiano, súper representativo, hizo un análisis acerca de las características de selección para efectos de las personas que iban de los jugadores que iban a formar parte del equipo, y consideraron el tema de las estadísticas como un tema prioritario. Y ese tema prioritario decidieron no dejarlo únicamente en procesos dentro de cancha, por decirlo así, sino que lo trasladaron también, y aquí este es el que me llama muchísimo más la atención, lo traslada también al recurso humano, volviéndole una institución como tal, porque a veces nosotros tenemos la percepción de verlo de afuera. Entonces uno dice, pucha, el AC Milán es un equipo italiano, un equipo de los más reconocidos, que no las trae consigo los últimos 10 años, pero es un equipo que tiene muchísima trayectoria, y ese equipo que tiene muchísima trayectoria fundamentó su análisis específico sobre datos que les permitía elegir de manera correcta a aquellos que formaran parte tanto de su equipo como del staff de recursos humanos. Uno de los casos más representativos, y me voy a quedar un poco en el fútbol porque es quizá de las industrias más potentes, es el caso del Manchester United, que es un equipo inglés de primera tabla, que tampoco las ha tenido consigo los últimos años. No es que el hecho de que lo estemos conversando así no quiere decir que... Malos ejemplos, Diego. Porque ahora voy a decir, y son súper exitosos. El Manchester United, en los años, vamos a ver, entre el año 1995 y quizás hasta el año 2005, pongámosle esa década, en esa década fue de los equipos internacionales más reconocidos que existían. Ellos tomaron ciertas decisiones y fueron pioneros en lo que hacían. Ahora es muy común, igual me quedo un poco en el argot futbolístico, me disculpo con quienes no siguen un poco esa línea, el tema de que los equipos internacionales de peso fuesen a los Estados Unidos ahora es muy común. Ellos en el año 99, año 2000, 2001, 2002 empezaron a viajar a los Estados Unidos. Entonces uno decía, la gente decía, ¿por qué viajan a los Estados Unidos? Porque en Estados Unidos como tal, no es un ambiente futbolero. Al no ser un ambiente futbolero, no necesariamente van a tener una representación importante sobre lo que se pretende, porque el fin último es el tema del deporte que se practica. Resulta que ellos realizaron estudios previos para determinar cuáles eran los mejores lugares y consideraron varias variables, o sea, hicieron un análisis contextual pensando no solo en el tema del desempeño futbolístico como tal, porque la gente lo que decía era, ¿por qué van a foguearse allá? Si en teoría el nivel que se ofrece en esa zona no es un nivel que sea altamente competitivo, ni es un nivel que vaya a generar un incremento en cuanto a lo que se pretende para efectos de una pretemporada. Entonces, parte de los análisis que se plantearon y que nosotros investigamos es el análisis de ciertas variables. Bueno, si nosotros nos trasladamos allá, ¿qué beneficios podríamos tener y en función de qué? Entonces, obviamente estaba el tema de la colocación de marca. Entonces uno decía, bueno, hay una penetración del mercado y es importante. Sí, es importante, porque esto encadena. Es decir, el hecho de que ellos analizaran que la colocación de marca en un país como Estados Unidos fuera realmente significativa, ampliaría el valor de la marca en bolsas. El Manchester United fue el primer equipo de fútbol internacional que se colocó en bolsa. No había ningún otro equipo anteriormente en bolsa. Entonces es una particularidad, ¿verdad? Lo ponemos a accionar y uno dice, pucha, ¿y qué está haciendo un equipo de fútbol en bolsa? Bueno, ya tiene una colocación de marca y lo estamos poniendo a la par de marcas como McDonald's, como Google, como Amazon, o sea, son marcas que ya se encuentran ahí, y entonces uno dice, Verizon también, que están ahí en bolsa. Entonces uno dice, ¿el por qué? Bueno, el por qué es porque obviamente eso me coloca a mí en una posición específica, y si uno lo trata de explicar ahora, 15 años después, se da cuenta de que muchas de las decisiones que toman los grandes jugadores para trasladarse de equipo refiere a la colocación de marca y al impulso que esto puede tener. Obviamente, estamos violentando una línea significativa entre lo que es el deporte y lo que es el mercadeo. El deporte es mercadeo, eso no es un secreto para nadie. Pero sí es importante hacer el marco del uso, el análisis, o por lo menos la presentación de estos resultados como dato, porque es representativo para efectos de los equipos. El hecho de tener un posicionamiento de marca, porque al final yo elijo seguir ese equipo o no, a la luz del posicionamiento que tenga, o el mismo jugador dice, bueno, yo voy a jugar ahí por
eso me va a generar a mí por defecto un posicionamiento que me puede generar dinero a la vez. Entonces, ese encadenamiento numérico, que es lo que dijo, bueno, ese gran descubrimiento que se hizo en esa década, lo que derivó fue en otros equipos hacer exactamente lo mismo. Entonces, si uno lo ve ahora, todos los equipos van a Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema de mercado y la gente dice, bueno, es que ya el mercado está abierto, que los Estados Unidos compran esto, que ya la MLS está bien y todo. Pero realmente a mí lo que me llama mucho la atención es cómo el dato les permitió tomar decisiones que parecieran riesgosas. Ahora caemos en lo que nosotros traemos acá. ¿Qué decisiones podemos tomar nosotros dentro de la organización como riesgosas o parecieran riesgosas si respetamos el dato como tal y nos olvidamos un poco de la percepción que gira en torno a él? Son dos cosas totalmente distintas, y el hecho de la percepción afecta a veces el asunto de los datos. No tenemos, cuando nosotros nos van a evaluar cualquier cosa que nos evalúen, e hicimos la introducción con el tema del peso, nos sentimos sumamente amenazados en el momento en el que decimos vamos a ser evaluados, y luego viene la percepción general, y aquí hablo de las 3 variables que incluimos en el título. Gaudí con la licencia. Bueno, imagínense, o sea, no quería quemarla yo así de duro, ¿verdad? Pero, el hecho de la licencia, bueno, podemos decirlo ya porque usted es una mujer legal en ese apartado. Ahora sí. Ok, ya ahora sí podemos hacerlo. Entonces, Gaudí fue ilegal. ¿Algún tiempo? Bojadas, exactamente. ¿Algún tiempo? Estuvo, más o menos 365 días. Entonces, andaba por la calle libremente, porque somos un país libre. Entonces, ella lo asumió a pecho. Sí, muy mal. Y dijo, sí, muy mal. Voy a andar libre por el viento, sí. Exactamente. Y luego, a veces nos preguntamos, yo le decía a Gau, pero ¿qué es lo que pasa? No, es que me da pereza porque tal vez antes de la prueba me puedo poner algo tenso y la podría perder. Son expectativas en torno a ello. Pero el desempeño como tal era un desempeño apropiado. Entonces, obviamente, después de 700 no sé cuántos días, es que no los quiero ni contar, porque ya no me da, tengo que hacerle la mate completa. Mejor no lo contemos, porque después me contactan. No, pues ya no es retroactivo. Ah, bueno, entonces, entonces ya ahora sí, de ahora en adelante ya es una mujer legal. De hecho, Diego, yo creo que se lo mencioné ya, como cuando ya me vi en la situación que tenía que resolver sí o sí. Ajá. Yo se lo mencioné a Diego, yo tengo un problema con el tema de la evaluación, y creo que muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? Entonces yo decía, sangre de Cristo, bueno, me van a llevar, me van a poner, yo, bueno, y también está un tema de la ansiedad, de las expectativas, ¿verdad?, que menciona Diego, pero yo decía, es que no me pueden, o sea, yo no puedo someterme a que me valoren, ¿verdad? O sea, era un problema. Y ya al final, todo bien, hicimos lo que tenemos que hacer, presentamos los papeles, los pagos, de todo lo demás, y todo salió perfectamente bien. Como dice Diego, ya somos una persona legal, pero el proceso para llegar ahí, para aceptar que yo tenía que pasar por eso, para tener la licencia, fue un proceso largo, y creo que muchas personas lo pasan a nivel laboral, personal también, ¿verdad? Y ojo que hay 2 variables ahí, igual, bueno, si gusta, porque es que ya me voy a pasar ese era el arranque como de la otra sección, entonces podríamos, si le parece bien a usted, estimada comunicadora, directora de los espacios. Ya yo me emocioné también. Hacer la primera pausa ya. Okay. Pasamos a la sección y empezamos a conversar sobre este tema particular de la percepción que tenemos sobre las evaluaciones y un poco las consideraciones en torno a ello. Bueno, ya Diego lo dijo. No tengo nada más que agregar. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com. Que tu móvil no termine captando solamente el sonido del silencio. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. ¿Le gustaría hacer de su hogar u organización un lugar más amigable con el ambiente?
Visítenos en el Centro de Convenciones de Costa Rica del 3 al 5 de octubre en la primera Feria Internacional de Tecnologías Verdes en Refrigeración y Aire Acondicionado, FIBERAC 2019, donde podrá conocer sobre tecnologías que no agotan la capa de ozono, con menor impacto sobre el clima y que representan ahorros en su factura eléctrica. Le invitan Gobierno de la República, MINAE y PNUD. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, arrancamos de una vez para aprovechar entonces el tiempo, Diego. Vamos entonces con las consideraciones. Vamos a ver, nosotros, uso del dato. Nosotros estábamos hablando, o por lo menos dentro de la propuesta que teníamos, como si ya hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? La propuesta que nosotros tenemos planteada para el día de hoy hace referencia a las mediciones en el trabajo, clima, cultura y desempeño, consideraciones en torno al uso correcto de los datos alcanzados. En la introducción, nosotros lo que nos planteamos fue un proceso. Planteamos una realidad, porque aquí realmente lo que queremos es aterrizarlo un poco a la realidad que gira en torno a lo que nosotros percibimos de los diferentes procesos en los cuales, la realidad en cuanto a la percepción que tenemos sobre los procesos de medición en cualquier ámbito de nuestra vida. Y si lo aterrizamos a un tema laboral netamente, por eso involucramos los tres principales, porque la gente está muy acostumbrada a hablar del tema de clima organizacional, estamos acostumbrados a escuchar evaluaciones de desempeño, pero no es lo único. Los datos en primera instancia, que es como lo primero que queremos poner sobre la mesa, los datos como tales son útiles, pero son útiles siempre y cuando yo los interprete de manera correcta. Como dijimos en la parte introductoria, grandes organizaciones han tenido éxito en torno al uso de los datos porque tomaron decisiones sin temer a lo que involucraba directamente el uso de estos datos como tales. Retomo el ejemplo, ¿verdad? Hablamos de un equipo de fútbol internacional famosísimo, y este equipo dice, bueno, inicialmente nadie va a Estados Unidos a hacer pretemporada, ni se meten específicamente con el tema de las... específicamente con el tema de ir, bueno, voy a ir allá y veo qué ocurre y voy a tener éxito en todos los ámbitos en los cuales puedo tener algún tipo de alcance. Entonces determina, y la gente dice, bueno, están locos, o sea, usted Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada. Entonces, si usted Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada, entonces mejor definitivamente no lo considere, pero ellos, lejos de lo que la percepción de la generalidad planteaba, dijeron, bueno, no, vamos porque a nosotros nos funciona. ¿Dónde nos funciona? Bueno, el dato les demostró que la parte de mercadeo iba a tener una incidencia posterior en materia de las personas que eligen seguir al equipo por una parte y luego eligen ser parte del equipo cuando hablamos de un tema de pedigrí, digamos, para poder, para poder crecer como institución y de poder competir como corresponde. Vamos a trasladarlo un poco al tema de la oficina y voy a poner el primer punto sobre la mesa. El ejemplo que estábamos conversando con Gaudí hace referencia al tema, vamos a seguir usando como ejemplo ya que nos tocó, ya que tocó el tema. Dato personal. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en un principio? Es secreto, ¿verdad? Bueno, ya ahora solo en Facebook y en radio se escuchó. Entre nosotros y el mundo. El inicial, ¿cuál era el planteamiento inicial de Gaudí? Bueno, ya decía, bueno, si mi desempeño es un desempeño apropiado al volante, salgo a la calle y en función de mi desempeño me la juego y yo digo, bueno, yo merezco andar en la calle porque mi desempeño es el apropiado, no voy a matar a nadie. Viene el proceso de evaluación, entonces uno diría, bueno, el proceso de evaluación debería ser acorde al desempeño específico de Gaudí, siempre bajo los mismos parámetros que ya se venía dando, porque dice, ya Gaudí demostró ser una buena conductora, ¿por qué no va a pasar una prueba? Sí. Entonces, si nosotros dentro de la organización creemos que tenemos buenas relaciones con los compañeros, tenemos buenos niveles motivacionales, tenemos buenos niveles a nivel de liderazgo en equipos, tenemos buenos niveles de comunicación, por decir algunas de las variables que regularmente se evalúan en clima organizacional, una evaluación debería reflejar lo mismo. El problema es que cuando la evaluación no refleja eso mismo que nosotros tenemos como percepción, a veces se vuelve un choque. Entonces viene la otra parte. ¿Cómo es que utilizamos nosotros esos datos y cómo utilizarlos de manera correcta? Los datos son traicioneros, como todo. Las mediciones reflejan una situación producto-momento. ¿Qué es una situación producto-momento? Es decir, yo evalúo hoy es sábado, está difícil, pero digamos, yo voy a evaluar un viernes y resulta que lo que me respondan las personas que van a ser evaluadas en materia de clima, de cultura, etcétera, va a ser propio
de lo que está ocurriendo específicamente ese viernes, y puede ser que la percepción varíe en el tiempo. Por otra parte, está la percepción general de la medición. Entonces vamos con el paso a paso. Viene la medición. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué viene la medición? Las mediciones, clima, cultura, desempeño, deberían ser mediciones asociadas a procesos de evaluación o diagnóstico que nos permitan mejora. Eso es lo primero. Y lo segundo, ese tipo de procesos refieren a la percepción de los individuos sobre situaciones particulares. Las percepciones se construyen a partir de por lo menos 3 criterios, ¿verdad? Y uno tiene que ver con la herencia, el otro tiene que ver con el contexto en el cual yo me desempeñe o haya desempeñado, y el tercero tiene que ver con la experiencia que yo haya tenido. Entonces voy con el ejemplo número 1 para ir construyendo esto. Si uno dice, yo provengo de una organización en la cual los tiempos eran sumamente cronometrados, tiempo de ingreso, tiempo de café en la mañana, tiempo de almuerzo, tiempo de café en la tarde, tiempo de salida. Cronometrados era que era inviolable por parte de los miembros de la organización alterar esos momentos. Me traslado a una organización en la cual esos tiempos son algo flexibles. Ese algo flexibles implica que yo puedo, ingreso un poco más tarde, no pasa nada. Vamos a ver, hago el almuerzo más largo, más corto, no pasa nada mientras yo cumpla con mi desempeño. Si una de las variables a evaluar tiene que ver con la flexibilidad horaria y yo tuve la experiencia anterior que recién mencioné hipotéticamente y ahora caigo en una estructura un poco menos rígida, mi percepción, producto de la experiencia, va a variar. Entonces yo diría, esta situación en la que me encuentro es una panacea, y al ser una panacea, obviamente voy a calificarlo como algo muy apropiado. Esa es mi percepción sobre la situación. Entonces, si usted me lo consulta en un estudio de clima, pues así lo voy a plantear yo. Viene el otro detalle particular. El otro detalle particular implica que si yo antes ganaba, no sé, 200,000 colones, ingreso a un trabajo nuevo, a desempeñar las mismas labores que hacía anteriormente y ahora gano 300,000 colones, para mí ese salario es bueno, porque lo anterior es el parámetro que me permite compararlo. Si yo antes ganaba 300,000 y ahora voy a ganar 200,000, obviamente la situación va a estar crítica, y voy con la comparación interna. Yo vengo de ganar 200, gano 300. En la organización hay alguien que gana 300 de por sí, o sea, ya de base, pero su experiencia anterior había sido mejor remunerada. Entonces vamos a tener 2 personas haciendo exactamente lo mismo, una satisfecha y otra insatisfecha. Si fuese, o por lo menos con lo que están percibiendo, si fuese esa la realidad, estaríamos hablando de que los datos van a reflejar 2 realidades distintas. Ese es como el arranque inicial en cuanto a la percepción. Ahora vienen las percepciones generales sobre los procesos naturales de la organización. Las percepciones generales, ¿qué es lo que plantean? Cuando un sujeto va a ser evaluado, ese sujeto que va a ser evaluado debe tener claro cuál va a ser el alcance de esta medición. Si anteriormente en las organizaciones los alcances de las mediciones tuvieron repercusiones no tan buenas y se utilizaron para fines no tan directos, y ya voy a explicar esto, obviamente el tema de las mediciones no va a tener el efecto que corresponde. Y aquí viene y nos vamos a trasladar al tercer elemento, por decirlo así, del título que traíamos para discutir el día de hoy. Si la evaluación de clima organizacional es de clima organizacional, el único alcance que debería tener es para evaluar las variables y sus niveles en torno a clima organizacional. Pero ha pasado, y me ha pasado a mí personalmente, que se presenta un estudio, por ejemplo, de clima organizacional, y la gente pretende que el alcance de ese estudio dé para despedir a alguien, o que el alcance de ese estudio dé para evaluar desempeño. El desempeño no es lo mismo que un estudio de desempeño refiere a acción, un estudio de clima organizacional refiere a percepción. Entonces, no puede ser que a partir de uno se mate el otro. Por eso a nosotros nos interesó tanto el tema de decir, bueno, ¿qué hago yo realmente con esos datos? ¿Para qué los uso? Yo tuve una muy mala experiencia hace unos 10 años, en los cuales se me contrata para hacer una revisión de un grupo de jefaturas que se encontraba hacía muchísimo tiempo en la posición que desempeñaban esta jefatura, valga la redundancia. Y dijeron, bueno, lo que queremos es encontrar sucesores, potenciales sucesores, para que suplan los puestos de sujetos en caso de que ellos decidan irse, o en caso de que consideremos que sea importante, un cambio, ¿ok? Esto ocurre en aquella coyuntura en la cual, eso fue en el sector público y ocurre
Hijo de pucha, no, ya no puedo dar tanto dato porque ahora que si lo digo se me cae el negocio porque ya llegan al nombre. Ocurre en una coyuntura particular, sí, casi, casi la embarro. Ocurre en una coyuntura particular. En esta coyuntura particular había una amenaza en cuanto a la potencial salida de estos sujetos que se encontraban en el sector público. Ahí me quedo, porque si digo, casi me voy, y si digo una más, yo firmé un montón de papeles. Entonces, y el problema es la torta, no me puedo hablar. A pesar de que fue hace mucho, yo creo que ya venció, dijo, pero ya hay que mantener eso. Pues hacemos la evaluación, evaluamos las características primero, qué era lo que quería la organización a nivel estratégico, qué exigía el puesto en ese orden, después, aparte de la exigencia en el puesto, los que lo ocupaban, si realmente cumplían con lo que exigía tanto el puesto como la parte estratégica organizacional, y luego hicimos una evaluación de un banco de sujetos para determinar quiénes tenían perfiles próximos al que se encontraba en mando. O sea, el primer punto era, al revisar lo que pretendía la organización y el puesto versus las características de quién lo ocupaba en ese momento particular, revisar si esa persona necesitaba cerrar algún tipo de brecha para poder aproximarse de verdad a ese perfil. Ese fue el primero. Una vez que teníamos eso listo, pasamos a revisar posibles candidatos para optar por esos puestos en caso de que fuese necesario. Porque para eso se nos contrató. No se nos contrató para ningún otro proceso que no fuese ese. Llegamos a hacer unas evaluaciones, nos encontramos un puesto particular en el cual la persona que lo ocupaba pues tenía brechas importantes en algunos elementos que debía cerrar para ser el idóneo, a pesar de que ya estaba ocupando el puesto. E identificamos una persona por debajo de él a nivel jerárquico que quizás se encontraba más próxima. Entonces, obviamente, la intención aquí es, cerremos lo de arriba, porque es la persona y tenía años ya de estar en el puesto, que es la persona que está ocupando el puesto, y sobre el de abajo en buena hora. Ya tenemos un candidato bastante próximo, que tampoco era perfecto, bastante próximo para ocupar ese puesto. Entregamos el reporte, se hicieron todas las entrevistas, se hace toda la cuestión, y al tiempo, obviamente uno sale, porque no necesariamente, no tiene que quedarse en ese proceso. Al salir nos damos cuenta posteriormente de que la persona que ocupaba el puesto fue removida y colocaron al potencial sucesor como ocupante titular de eso. Nos damos cuenta adicionalmente de que eso era lo que se estaba buscando desde un principio y que todo el estudio había sido una mampara para poder ensombrecer esta situación particular que casi embarro hace como 5 minutos, y digo específicamente quién fue o a qué organización se refería. Y nunca fue la intención de parte nuestra como quienes realizábamos los procesos de datos. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto es un ejemplo incorrecto de cómo se utilizan los datos destinados a una situación o a un objetivo particular para abarcar otro objetivo. ¿Qué mató ahí? Principalmente el tema de la ignorancia en cuanto al uso del dato por quienes aceptaron ese movimiento interno simplemente a la luz de lo que el que recibió el dato y lo tergiversó, porque recibió el informe nuestro, le dio vuelta y dijo, vea, aquí en este informe están diciendo, como nosotros, ¿verdad? Como Hablemos con Datos, en este informe está diciendo que es mejor que este. No, eso no lo decía. Sí. Lo que decía es que había un perfil y que la persona que estaba ocupando el puesto titular tenía brechas por cerrar y que había otro que tenía un perfil. De hecho, les soy sincero, el perfil era equivalente, es decir, la persona que estaba ocupando el puesto lo ganaba principalmente por la experiencia de estar ahí. Era más sencillo a nivel administrativo cerrar brechas de quien ya se conocía el tejimaneje, de quien competencialmente y técnicamente estaba próximo. Aún así, ya después el tema se volvió político, removieron a la persona, y al remover a la persona, obviamente hubo una desazón significativa de parte nuestra, pues no hicimos nada, yo creo que hasta cierto punto no debería, pero no hicimos nada, y nos demostró que hasta la fecha es uno de los ejemplos que utilizo en situaciones como esta, digamos, en las cuales nosotros podemos abrir espacios de conversación, como en clases o cuestiones así, sin mencionar el nombre nunca de lo que ocurrió, porque ese es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos para explicar cómo no se utilizan los datos. ¿Qué pasó posterior? Entonces aquí vamos, porque aquí esto va como un cuento, ¿verdad? En el momento en el que eso ocurre, obviamente eso fue de dominio público, todo el mundo se dio cuenta a lo interno de esta organización, que es una organización muy prestigiosa,
que ese movimiento se dio. Al darse el movimiento viene el temor. Entonces, si utilizaron un estudio de potencial sucesión de personal para quitar a alguien, ¿qué pasará con un estudio de clima organizacional? Es como como el miedo principal, ¿verdad? Que ahí viene mi consulta, Diego. Hágale. Está, por decirlo de alguna manera, así en buen tico, ¿están satanizados las evaluaciones? Se podría decir, porque honestamente, vamos a ver, desde mi experiencia, ¿verdad? Esto soy yo hablando. He tenido 3, 4 trabajos y donde nos hacen evaluaciones realmente o pasa algo así, como el ejemplo que acabas de describir, Ajá. o no pasa nada. Que no sé cuál de los dos escenarios es peor, ¿verdad? Porque, perdón, si es un tema, digamos, de clima y resulta que el clima está tenso, que hay alguna persona o personas generando, ¿verdad?, alguna situación incómoda dentro de la organización y la dejan, entonces usted dice, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me evaluaron? Ya digo yo. ¿Verdad? O para qué me consultaron, para qué nos hicieron responder eso si no pasó nada, ¿verdad? O en otro caso similar a este, bueno, y quitaron a alguien que usted decía, jue puchica, esa persona no la remueven, pero ni con, ¿verdad? Vamos a ver, yo se lo... Estoy haciendo una pausa, no es que se fue el audio, estoy haciendo una pausa para pensar bien lo que le voy a responder. Su pregunta es muy apropiada. Vamos a ver, yo, Diego, tengo de trabajar en procesos de medición, a pesar de que me da como un chiquillo de 15. Hace como, ay, carajo. Vea qué lindo, es como se vende uno, ¿verdad? Una cosa, sí. Aquella cosa maravillosa. Yo tengo de trabajar en procesos de medición 15 años. Y no es paja, son 15 años de ver desde todos los procesos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, yo trabajo en medición hace 15 años y pucha, es experto hace 15. No, o sea, mi trabajo número 1 era digitar encuestas. Después de eso, transcribir audios. Y ahí fuimos, pero ya eran parte, digamos, ya estaba uno metido en el tema, en el proceso de investigación. Yo sí creo, lastimosamente, que el tema de las mediciones está satanizado, pero aquí le pongo un paréntesis o abro comillas. Vamos a ver, está satanizado, pero no en todos los ámbitos. Okay. Y lo voy a relacionar con el tema de las culturas organizacionales. El ejemplo que usted dio es muy común. Es muy común que ocurran las dos cosas. Es muy común que no pase absolutamente nada. Es muy común también que nunca devuelvan resultados y baje la expectativa. Y aquí voy con el ejemplo particular. Si uno, vamos a ver, si uno va a hacer una evaluación y dentro de la evaluación, voy a seguir con el tema del clima porque es un tema como quizá el tópico más común o con el cual nos podemos familiarizar más. Si nosotros evaluamos, esperamos que ocurra algo. Entonces, lo primero que esperamos es ver qué fue lo que pasó. Es muy común, lastimosamente, que los resultados producto de las mediciones que se hagan en las organizaciones no se devuelvan. Es común que si usted llega, y se lo digo desde el otro lado de la vereda, cuando yo los he hecho y los presento, la gente los ve y todo el asunto, y uno dice, bueno, entonces ellos dicen, bueno, vamos a reservarnos estos alcances mientras ideamos, porque esta es la típica, ideamos una estrategia para poder comunicarlos de la manera más apropiada. Okay, ese es como el ideamos, no hay nada que idear. O sea, si usted hace un proceso de medición, y a nosotros nos lo enseñaban en nuestra formación, en investigación y en estadística, lo primordial es que el cliente, o en este caso el sujeto que fue producto de medición, tenga claro en qué terminó el esfuerzo que se le solicitó como apoyo. Es decir, yo voy a usted y le digo, Gaudi, usted me podría ayudar a completar este instrumento, Gaudi, usted me podría ayudar a participar de este grupo focal, o Gaudi, usted podría ayudarme a mí con esta entrevista. Usted, Gaudi, es miembro de una organización, probablemente no va a decir que no, porque es parte de su trabajo, y adicionalmente es un horario laboral, y adicionalmente hay un mandato, pero usted dice, bueno, yo voy a dar todo esto y voy a esperar que algo suceda a partir de lo que yo planteo. Sí, voy a tratar de ser lo más transparente posible, porque también a uno, Diego, como colaborador tal vez hasta miedo le da responder honestamente. Oh, no, y tergiversa. ¿Verdad? O sea, yo me he topado muchos casos en los cuales, por ejemplo, uno pone la grabadora y llevo el consentimiento informado correspondiente. Entonces al principio esto es como una parte muy legal. Yo no soy abogado, pero así lo trabajamos nosotros, y así se trabaja, así se trabaja la investigación. Usted llega y le dice, buenos días, Gaudi María Castro, ¿cómo está? Gaudi María Castillo Cambronero, cédula 1, ya esa no me la sé. Yo, gracias. 12 algo, porque yo sé que empiezan 12. Faltó un número. Sí, sí, exactamente. Divorciada 7 veces, vecina. ¿Vio cómo está? O sea, no, ya la cuestión está cero mercadeo, se no, cayó todo. Está bien el dato. Entonces, en el momento en el que
eran 6. En el momento en el que usted, yo le digo, bueno, el proceso al que nos vamos a someter es ABCD, su participación va a ser esta y hay confidencialidad de los datos, usted me firma. Y al final hay una línea que dice, usted está de acuerdo con que yo grabe lo presente. Entonces usted me dice, sí, y grabamos, encendemos la grabadora. Y ya viene la línea, la entrevista semiestructurada, entonces empezamos a plantear sobre las variables que ya definimos. Termina la entrevista, yo Gaudi, muchas gracias y todo. Entonces donde Gaudi ve que yo apago la grabadora, me dice, mira, ahora sí te quería decir algo. Porque no, y me ha pasado montones de veces. Entonces uno dice, y no una, ¿verdad? Es que son montones. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente dentro de la grabación usted escucha aquella formalidad, usted dice, no, esto es una cosa, y aquella forma también de maquillar un poco lo que está ocurriendo, pues ha pasado de todo también, ¿verdad? Lágrimas y toda la cuestión. Pero digamos, ahí la gente termina y dice, mira, te quiero decir algo muy, muy sincero. A mí estos procesos, y la típica, ¿verdad? Te lo voy a decir, pero yo no lo dije. Porque ya no está grabada. Te lo digo, pero si usted dice que yo lo dije, yo no lo dije, exactamente, me quito. Ajá, entonces, mira, aquí la cuestión está así, yo no voy a decir esto que le estoy diciendo ni grabado, ni de ninguna otra forma, porque yo sé que si yo digo esto, las personas que reciben esta información no la van a utilizar correctamente. Me ha pasado muchas veces. Y por eso, y eso es uno de los móviles por los cuales estamos discutiendo esto, esto es común, incorrecto y triste, las tres cosas. Porque no deberíamos nosotros tener una desconfianza en torno a la medición. Me devuelvo al ejemplo de Gaudi. Cuando Gaudi planteó que no ocurre absolutamente, primero, el hecho de que los resultados no se devuelvan. Nadie sabe qué pasó. Entonces uno dice, la persona o las personas que son responsables de los datos, o quienes gobiernan en este caso y deciden no trasladar la información, dicen, no vamos a trasladarlo porque si no eso nos puede generar un caos. Sí. Pero ese es un caos inmediato y la recomendación nuestra siempre es, aquí me estoy pasando de sección, ¿verdad? Pero inicialmente no siempre, ya la embarré. La recomendación siempre es, si usted va a hacer uso de un instrumental y vas a considerar la opinión de la gente tiene que saber qué fue lo que pasó. Es peor no hacerlo. Entonces, a veces nos dicen, no puede ser peor, porque vea los resultados, qué feo, imagínense la clase de reguero que se me va a hacer. Es peor, porque esta medición va a marcar un antecedente para el resto de las mediciones, hagan ustedes lo que hagan. Entonces, si usted es medida o se le aplica un instrumento de medición una vez y sobre esa medición no ocurre absolutamente nada, hay que hacer una segunda medición. ¿De qué? De lo que sea. Satisfacción, desempeño, cultura. Entonces, en el momento en que usted recibe un mismo instrumental que provenga regularmente de los departamentos de recursos humanos, usted dice, es una medición más. ¿Qué quiere decir con esto? Ponga lo que yo ponga en esta cochina, no va a pasar nada. Exacto. Entonces, el dato inmediatamente se sesga, y se sesga producto de que la gente no confía en el proceso. Entonces, ¿dónde está la desconfianza del proceso? En el uso y manejo que se le dio de los datos inicialmente. Otra es cuando se le solicita no reflejar realidades como tales y vender otra, o sea, que también ha pasado. O sea, a mí a veces me entristece un poco embarrialarme en este tipo de temas porque a mí me han pasado cosas muy raras con los procesos de medición, donde salen los resultados, usted llega a junta directiva y dice, bueno, esto fue lo que pasó, y esto que pasó, voy a hacer una breve pausa porque iba a enviarle un saludo a Melissa Castro, que está reportando sintonía. Bueno, nos está viendo a puro ojito. Buena nota, Melissa. Uno llega a junta directiva, presenta los resultados, entonces mira, vamos a presentar más o menos lo que usted tiene, pero le vamos a dar un viraje. Y uno dice, pucha, ya sabe uno que ya va a pegar la cosa. Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una desvirtualización del alcance. Entonces dice, mira, ahí dice deficiente, pongámosle por mejorar, cambiámosle el color, quitámosle el rojito y pongámoslo como amarillo tirando a verde, como para que vean que hay una posibilidad. Entonces, claro, si uno tiene que caer en ese tipo de cosas, que les soy sincero, yo no lo hago, eso es parte de los, seguro por eso no me llaman tan a menudo, no mentira, pero es parte, porque eso es jugársela a uno, porque si usted llega, si usted ve pasar un perro café, es perro y es café, o sea, no hay, así literalmente, si usted llega a una oficina y la cuestión está puro Troya, y al final usted sale con caritas felices, entonces hay dos aquí, o sea, hay un único responsable, o sea, nosotros estamos entonces midiendo mal, así de simple y sencillo, entonces recae en nosotros los que medimos el resultado que está alcanzando. Yo a eso no me expongo. Exacto, pero ahí más bien sería o midieron mal
o manipularon los datos? Viene siendo lo mismo, pero sí las dos. Entonces, la credibilidad en torno al proceso, obviamente la gente va a decir, pucha, era perro y era café. O sea, ¿cómo es posible que me salga gato blanco? O sea, porque en eso termina. Sí. Yo regularmente, cuando me lo han ofrecido, no lo tomo. O sea, y yo sé que eso va en contra de lo que probablemente los procesos de mercadeo mandan para algún sector específico. Pero yo entrego los datos y la verdad es que si ellos quieren presentar otra cosa es decisión de ellos, y en algún momento tuve una diferencia importante con una empresa X que nunca más me volvió a llamar, obviamente, porque me dijo, no, es que yo necesito que ustedes hagan la presentación porque ustedes tienen el estudio. Entonces yo les dije, bueno, yo voy a hacer la presentación de lo que yo encontré. O sea, yo no puedo hacer una presentación de los datos que yo no encontré. Entonces ahí empezó, mira, que no, la parte política, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a revisar bien el informe y te llamamos. Aquí está esperando. Pues todavía no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver si después de unos 5, no sé, y de eso hace ratito, ¿verdad? O sea, entonces, que no puedo decir tampoco los años porque después empieza a encajar el tema de las fechas. Pero ve qué absurdo eso, Diego, digamos. Vamos a ver, una empresa X que tal vez, vamos a ver, vende servicios, no productos tangibles, ¿verdad? Qué absurdo es modificar datos que está bien, tal vez no son los mejores o no son los esperados, ¿verdad? Pero tener la posibilidad de cambiarlos y mejorar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si McDonald's hace un estudio de mercado de un producto nuevo y resulta que ese producto es una porquería? Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Y meten cabeza... Y no, es que dijo el porquería muy bonito, sí. que remarcamos que es un ejemplo. Este ejemplo. No, yo como McDonald's. Sí, lo hago. O sea, estas carnes no son de gratis. Y resulta que, bueno, y meten cabeza y tiran el producto. ¿Qué les va a significar eso a la larga? Pérdida. A la larga, claro. Es que ahí es donde viene el problema y por eso la importancia del uso del dato. Esta situación que yo les menciono, que fue hace X años en empresa X con gente X, el problema era que esos resultados eran solicitados no por la máxima jerarquía de la organización. Había que presentarlo hacia arriba. Lo que nosotros estábamos presentando era un perjuicio directo para quien nos había contratado. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, aquí o mi pellejo o mi pellejo. Y el pellejo de ellos era tratar de comprometer nuestro pellejo. Y tengo otro particular. Vea qué interesante este segundo. Otra empresa X, a mí me pena mucho con los oyentes y quienes nos ven, pero ustedes saben que nosotros trabajamos en esto y es muy difícil. Confidencialidad con el cliente. Primero que yo paso firmando papeles de confidencialidad cada rato, y eso obviamente es muy comprometedor, pero los ejemplos son reales, número uno. Y segundo, que son situaciones que a veces uno enfrenta de cierta manera y con la experiencia se va dando cuenta que o lo hicimos bien o lo hicimos mal. Yo siempre parto de la premisa que prefiero ser un pobre honesto a ser un rico con cola, que esa es la parte que no me gusta. Viene el otro particular, nos contrata una empresa transnacional. Vea este detalle, esto fue hace unos tantos años también. La empresa transnacional tiene las jerarquías, que es muy común en empresas transnacionales tener jerarquías fuera del país y tener representación nacional, pero digamos mi jefe no está aquí. Mi jefe está, en ese caso sí lo puedo mencionar, el jefe está, bueno, no, mejor no. El jefe estaba en un país es que voy a decirlo, ya le embarré, está en un país en Norteamérica y no en Estados Unidos. Solo quedan dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, bueno, es que necesitamos seleccionar este puesto específico. Entonces nos contratan para ese puesto. Resulta que hay una persona, ¿verdad?, en este puesto particular que yo quiero que ustedes evalúen como parte de los candidatos. Eso me dice la representación. Hacemos el proceso de reclutamiento, viene la gente, empezamos a hacer la entrevista, empezamos a hacer las pruebas. Y resulta que la persona que era parte, o que nos ofrecieron como para que participara del proceso, ni siquiera pasa de la primera etapa, porque a nivel de requerimientos técnicos no pasa, no tenía el nivel académico que se requería. Perfil. No lo tenía. Entonces, como no lo tenía, yo envié un correo de vuelta muy inocentemente a esta persona, que tampoco volví a ver en mi vida ni pretendo verla, porque ese sí fue un tema muy, muy complicado. Y ahorita les cuento bien el tema complicado. El asunto es que le devuelvo y le digo, mira, no entra. Entonces me dice, no, es que tiene que entrar. Y le digo, yo no, es que no entra. O sea, si usted me está dando el perfil tal, la persona no está alcanzando. Cambie el perfil para que ella entre. Entonces me dice, vamos a hacer una excepción, por favor evalúela. Le digo yo, perfecto. O sea, en este momento es el patrón. Entonces digo, yo voy a evaluar, no tengo ningún problema. Pero obviamente en el reporte que se presenta a la persona se dice, no cumple con el perfil técnico y no entra, ¿ok? Sí. Entonces, hacemos el asunto, obviamente la persona no queda seleccionada. Se envían a los 3 candidatos de la terna y nos devuelven a los 3. Después enviamos otros 3. Obviamente los 3 no iba a esta persona porque no entraba. Ya, o sea, fue evaluada, pero no entraba. Enviamos a los otros 3 o 6 y no entra. O sea, ya hay pérdida económica.
enviamos, entonces dice, bueno, no, es que queremos ver, bueno, ¿y qué pasó con el candidato que yo les había enviado? Bueno, es que bueno, no, pero quiero entrevistarlo. Ya resulta que gana. Qué raro, ¿verdad? Gana. Sí. Entonces, después, en este proceso, en este tipo de procesos, uno regularmente cobra un monto X y hay un adelanto. Y contraentrega de producto, que no suene mal, ¿verdad? Nosotros los candidatos somos productos, ¿cómo se llama? Ya se hace el cierre del proceso, ¿verdad? Entonces ellos hacen la segunda cancelación, empieza a correr un tiempo de garantía y todo ese rollo. Resulta que el sujeto que ellos habían sugerido gana. Entonces, de parte de esta persona, lo que hace es decir, en la casa matriz, este país del norte que no es Estados Unidos, dice, ¿cómo se llama? Esta empresa nos está cobrando de más porque el candidato que nosotros habíamos ofrecido era el inicial y se dijo que era el ideal y se dijo que se valora desde el principio, pero ellos no quisieron. Así como está planteado, porque yo iba copiando el correo. Entonces, obviamente, yo hago mi descargo y les digo, bueno, es que el perfil solicitado fue la persona fue no sé qué. Entonces, la otra empresa empieza a devolverse y para hacérselos cortos no nos pagaron. Nos dijeron que con el adelanto era suficiente porque la verdad es que el candidato ya estaba. Y como el candidato ya estaba, era necesario. Después nos damos cuenta que el candidato era cuñado, porque ya después, ya en eso sí nos ceñimos y averiguamos qué era lo que pasaba. Y el candidato era el hermano del cuñado de la persona. Pero él no podía colocarla ahí porque necesitaba un proceso que lo respaldara porque Casa Matriz se lo pedía. O sea, te tocó un cliente soñado. No, fue una cuestión épica. De hecho, yo cuando lo llamé a él posteriormente, que fue algo que regularmente ya no se hace, ya estaba cerrado, yo le dije, mire, yo sé que esta persona es esta y yo sé lo que usted está haciendo, pero nosotros somos una empresa pequeña, la primera firma que yo tuve, que éramos hiper pequeños, y ahora era una cuestión, o sea, era un emprendimiento importante, responsable y profesional, pero era muy pequeño, es decir, no éramos las Big Four, nada, ni cerca, o sea, estábamos del último para arriba, o sea, una cuestión, pero era un servicio profesional, nosotros estábamos... Primero fuimos contratados para eso, había un contrato y fuimos personas que nos dedicábamos al tema. Y yo le dije, ¿pero por qué incurren en esto? Dentro de la inocencia mía, estaba mucho más joven ahora, yo le dije, ¿por qué incurren en esto? O sea, era mejor que no nos contrataran. Le contrataran directamente. Y sí. La persona me decía, no, yo defiendo mi punto. Y al final colgamos y no pasó absolutamente, no nos pagaron nada. O sea, fue una cuestión que yo dije, ¿qué es eso? Me retiro. O sea, son esos momentos que uno dice que estoy haciendo mal. Pero es donde, este es un fiel reflejo y quizá uno de los reflejos más tristes de mi historia laboral, no por el tema económico, sino por lo frustrante de no poder hacer valer un dato y una realidad por un interés personal. Entonces, sí. Estos dos últimos ejemplos que acabamos de mencionar son ejemplos claros de cómo existen dificultades en torno a la claridad de qué hacer yo con un dato, cómo utilizarlo correctamente por parte de quienes promueven el uso del dato y por otra parte cómo hacer que las personas no confíen en los datos con acciones incorrectas. Entonces aquí la lógica, que es una lógica que rápidamente vamos a abarcar en la otra sección, aquí la lógica es para poder confiar en los datos necesitamos que los procesos estén claritos, ¿verdad? Pero lo triste de todo esto es que esto que les estoy contando primero es real y luego no es único. Y pasa mucho, sí. No es único, pasa mucho y es una situación a la cual nosotros nos sentimos sumamente comprometidos y tristes y las personas que probablemente nos oyen y nos escuchan algún caso habrán visto de manipulación de este tipo, procesos de selección, procesos de clima, procesos de desempeño, procesos de cultura, etcétera. Es un poco de responsabilidad lo que nosotros necesitamos. Ok, vamos a hacer la última pausa de la tarde y volvemos para el cierre del programa. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Volvemos rapidísimo, Diego, para aprovechar los últimos 3 minutos que nos quedan de la tarde. 3 minutos para resolver. Sí. Vamos a ver, yo aquí voy a hablar de 3 partes. Voy a hablar de quienes son los interesados de que las cosas se midan, quienes hacen los procesos de medición y quienes son sujetos de medición. Hay 3 responsabilidades aquí. La primera responsabilidad, y refiere a las personas que hacen los procesos que solicitan los procesos de medición, es que tengan claro que existe siempre la posibilidad, en un 50%, que las cosas no salgan como usted las espera, y si no más. ¿Okay? Los que los reciben, que son los segundos, respeten el método, respeten la estructura del dato y respeten el reporteo. Yo sé que es súper difícil
y ya vemos quienes todavía creemos fielmente en este ejercicio como algo que tiene que ser transparente, pero traten de hacer del dato una fotografía de la realidad como tal. Y el siguiente, que son los quienes lo llenan, hay dos solicitudes que uno les pediría. Número 1, que sean totalmente transparentes en cuanto a lo que opinan o a lo que reflejan sobre el proceso de medición. Y el otro, que confíen enteramente en el proceso para que los datos logren su cometido. El hecho de que nosotros hagamos procesos de medición transparentes y que tengan la posibilidad de ser respetados en cuanto a su origen, desarrollo y presentación, es decir, que desde que se gesta y empieza el proceso de medición y lo que nosotros logramos alcanzar se dé de manera correcta, generaría cambios. Ya demostramos nosotros, evaluamos muchísimos datos sobre éxito en cuanto al uso de números para tomar decisiones, y son casos de éxito en cuanto a los datos. No tergiversemos, pensemos ahora sí en que cualquiera de las 3 posiciones que yo ocupe, hagámoslo de manera transparente y siempre respetemos a las personas que midieron o que fueron medidas, siempre respetemos a las personas que fueron medidas, devolviéndoles qué fue lo que ocurrió de esa medición, y ejecutemos cuando corresponda, porque Gaudí lo mencionó ahora. Ha pasado situaciones en las cuales se hacen todos los procesos, el perro es café y es perro, y no pasa absolutamente nada. Eso hace que perdamos credibilidad, y al perder credibilidad cualquier proceso de medición se cae. Yo iba a decir lo mismo, pero Diego se me adelantó. No, mentira. Nos escuchamos el próximo sábado. Yo creo que, el tema se extiende para seguir conversando un poco más, ¿verdad? Pero ya se nos fueron los 55 minutos que teníamos destinados para esta tarde. Nos escuchamos el próximo sábado, si Dios permite. Que descansen, que tengan un muy bonito fin de semana y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista